extractivismo sigue al pie de la letra el concepto de naturaleza adoptado por Occidente e inscrito en el proyecto civilizatorio de la modernidad. Se trata de una idea muy problemática porque implica la división entre un sujeto humano y un objeto inerte, la naturaleza, considerado como un medio para la obtención de riqueza y poder. Esta concepción del mundo se ha arraigado tanto en nuestra cultura y en nuestro sistema económico que son pocos quienes ven la posibilidad de cuestionarla como si se tratara de la única forma posible de vivir y organizarse. No importa si son de izquierda o derecha, neoliberales o progresistas, todos los estados de hoy basan sus economías en estas prácticas destructoras. Sin embargo, la crisis ecológica que atraviesa el planeta nos obliga a cuestionarlas. Por ese motivo, la revista de la Universidad de México decidió dedicar un número al tema del extractivismo, sobre todo en nuestro continente, recalcando que en México decenas de activistas mueren al año por oponerle resistencia. Queríamos también recordar que existen otras formas más sanas y respetuosas de relacionarse con el planeta, pues para los pueblos que viven en el bosque, en la selva, en el campo y en ámbitos menos citadinos, el concepto de esa naturaleza botín no existe, ya que las vidas humanas, animales y vegetales se conciben como parte de la ecología planetaria, y desde ese punto de vista, destruir nuestro ecosistema implica destruirnos a nosotros mismos. Mira a tu alrededor y trata de adivinar de dónde vienen las cosas que hay cerca de ti, la ropa con la que vistes, la electricidad y el gas de tu casa, la comida que guardas en tu despensa. ¿Quién los produjo? ¿En dónde y en qué condiciones? Verás que al menos por el momento estamos inmersos en una red de explotaciones infinitas que vulneran el planeta y a muchos de sus habitantes. Esperamos que estos programas te hagan reflexionar al respecto y también buscar posibles formas de resistencia. Hey, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de la revista de la universidad. Estoy aquí arropando, acunando este número de la revista dedicado a extractivismo, recién salido de imprenta. Qué bonito. Hablemos de extractivismo. Tenemos con nosotros hoy a dos cartógrafos que se han hecho también en el camino. Y nos van a quizás a introducir un poco al tema de qué tiene que ver, ¿no? O qué tanto influye, o qué papel juegan los mapas, ¿no? La cartografía dentro del extractivismo, ¿no? El extractivismo mundial. Quiero presentarles primero a Manuel Llano. Él es antropólogo social, también especializado en estrategias para la conservación de la biodiversidad. Esto fue por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y en sistemas de información geográfica en... ¿Dónde es este lugar? En Environmental Systems Research Institute. Pues es como la principal centro de investigación en sistemas de información geográfica. De acuerdo. En Estados Unidos. En Estados Unidos, de Ajá. acuerdo, perfecto. Has trabajado en diversos proyectos e iniciativas de conservación de la biodiversidad y defensa del territorio en México, Centroamérica y Asia Meridional, desarrollando sistemas de información geográfica y promoviendo la transparencia y el acceso a información pública. Todo esto lo concentras hoy en, bueno, no todo, pero una parte muy importante de este asunto de información geográfica, la transparencia y el acceso a la información en un sitio web llamado Cartocrítica, donde ofreces varios mapas con mucha información relevante para temas de minería y temas de defensa del territorio. Tenemos también con nosotros a Mir Rodríguez, biólogo, cartógrafo, fíjate, la biodiversidad, la biología muy vinculadas con este tema de los mapas, y programador de computadoras. También has sido activista en los barcos de Greenpeace. Has de hecho ido a observar en la Antártida ciertas actividades probablemente vinculadas a la minería, ya nos dirás. Has hecho ya de viajes de Panamá. En fin, Mir, bienvenido también. Gracias. Bueno, chicos, es frecuente que en contextos de divulgación, ¿no? Hablamos mucho de extractivismo, de los problemas socioambientales que genera, pero no prestamos suficiente atención a una de las herramientas indispensables, tanto para quienes quieren extraer algo como para quienes desean defenderse de estos proyectos de extracción, que son los mapas. ¿Podrían ustedes situarnos un poquito en este tema? ¿Qué papel juegan los mapas en los conflictos del extractivismo, digamos, los conflictos del territorio? Hijo, los mapas atraviesan al territorio, lo atraviesan y lo definen. Y la ausencia de mapas
puede generar una política pública desintegrada del territorio. Y para nosotros, cuando pensamos en mapas y en el territorio y cómo se configura un conflicto, y normalmente nos damos cuenta que la gente muchas veces piensa los mapas en temas físicos, ¿no? Por ejemplo, la vegetación, la hidrografía, el suelo, la geología. Y todo esto, bueno, hay grandes mapas. En México tenemos al INEGI, que es un gran generador de esta información. Sin embargo, resulta que no toda la información que podemos ver en un mapa es la misma información que puede ver, por ejemplo, un satélite. Un satélite que recoge todos los días, cientos de constelaciones de satélites que recogen diariamente millones de datos del planeta. Pero hay más información político-administrativa que configura y determina al territorio. Por ejemplo, un área protegida, una zonificación, puedes poner una tienda, una oficina o es solo vivienda, hay un contrato para extracción petrolera, una concesión minera. ¿Cómo se configura el territorio? Eso no se ve desde un satélite. Tampoco se ve lo que hay abajo de la superficie. Bueno, ahí dependería la tecnología, pero Claro. En principio sí, no lo ves. Pero es esta cartografía político-administrativa la que normalmente se nos escapa y la que es más difícil de perseguir y de visibilizar. Y es justamente la falta de esta transversalidad en la información la que se convierte en un problema de Estado. No solo un problema de los ciudadanos que no tengan el acceso a la información, sino un problema de Estado, porque verdaderamente atraviesa al gobierno y a los ciudadanos y al sector privado. ¿Por qué sería un problema para los ciudadanos no contar con mapas de los lugares donde habitan? Creo que en un primer lugar, en un territorio, en el territorio que cada quien habita, pues uno tiene su propio mapa, ¿no? Los sitios de importancia, los sitios culturales, los sitios sagrados, el agua, los sitios de comercio, los sitios de producción, la escuela, ¿no? Vaya, esos mapas cualquier ciudadano los tiene, sea más consciente o menos consciente. ¿Se te refieres a algo integrado incluso intuitivamente dentro de nuestras cabezas? ¿No? Por supuesto. ¿Dónde están nuestros accesos? ¿Dónde podemos sacar dinero? Claro, etcétera, ¿no? Y quizá en los diferentes aspectos, en el ámbito urbano o en el ámbito rural, estas referencias geográficas serán distintas. Sin embargo, esto no necesariamente está completo. ¿Cómo sabemos si, por ejemplo, en mi territorio, en el río que pasa frente a mi casa, resulta que una empresa está haciendo sus descargas tóxicas al río? O si, por ejemplo, en el bosque, nuevamente, donde viene mi agua o donde estamos produciendo tal cosa, resulta que una autoridad ya otorgó un permiso para que ahí se haga un cambio de uso de suelo forestal, para hacer un proyecto, un megaproyecto, una gran obra de infraestructura o de energía o de extractivas, que va a cambiar por completo la configuración de mi tierra. ¿Y cómo hago yo para estar al tanto de una política que no esté integrada, ¿no? Los permisos, cuando hablamos de agua, energía, hidrocarburos, minería, yo qué sé, como de todos los distintos elementos que pueden estarse de manera violenta extrayendo de los territorios, pues no los otorga una oficina de gobierno, los otorgan múltiples oficinas de gobierno. Y resulta que un ciudadano cualquiera tendría que ser experto en política pública, experto en este diseño institucional del gobierno, experto en transparencia, además de estar vigilando todos los instrumentos donde se publica cada una de estas informaciones y luego tener la capacidad de integrarla, analizarla y actuar en consecuencia y hacer esto, por supuesto, cada semana, ¿no? Y entonces resulta que, pues, desde luego no existe ese ciudadano que pueda estar el 100% de su tiempo o en algún momento capacitado con el tiempo, con los recursos para poder hacer esto. Y es ahí donde de manera transversal un mapa lo puede sintetizar. Y es justo a lo que me refiero con un problema de Estado, porque esta desinformación no es solo para el ciudadano, es también para los funcionarios y para los legisladores. Un funcionario está al tanto de lo que transcurre por su oficina de gobierno, pero no tiene idea de lo que ocurre en la oficina de enfrente. Pongo un ejemplo de políticas completamente contradictorias. Por ejemplo, el gobierno en un territorio otorga, hagamos un ejemplo, con su brazo izquierdo, otorga pago por servicios ambientales, ¿no? Da recursos públicos a la comunidad por conservar una zona. Y el mismo gobierno, nada más que con la mano derecha,
otorga ahí mismo una concesión minera. ¿No? Son políticas contradictorias, casi podrían parecer políticas esquizofrénicas, y por esta falta de coordinación. Siempre, por supuesto, alguien puede decir, bueno, pero eso se resuelve fácil, en este caso modificamos, hacemos, vinculamos. Sí, claro, pero esto se lleva a un tema que nos atraviesa a todos, a todas, y en todos los aspectos, ¿no? Esa es la importancia. Un poco para contestar lo que dices, usualmente los mapas que nosotros tenemos son mapas que vienen del poder, ¿no? Digo, tradicionalmente, como estamos hablando, han sido los ejércitos, los gobiernos, los que han hecho los mapas, ¿no? Para definir su territorio y lo que tienen dentro, o sea, lo que, bueno, sobre lo que gobiernan. Es que el mapa siempre ha sido una herramienta de control y de dominación, ¿no? y de definición del territorio. Siempre que hay un conflicto de algún tipo en el territorio, usualmente, no siempre, los mapas siguen viniendo del poder, del Estado, de la empresa que va a extraer, de la hidroeléctrica, la minera, la petrolera, ¿no? Y digo, hoy en día sigue siendo así. Los mapas que usamos en nuestra mayoría vienen de Google, que es una empresa gringa gigante, ¿no? Entonces, cuando ocurre un conflicto, si el mapa que tenemos como base para hacer un diálogo o una resistencia o lo que sea, viene del poder, tenemos un problema, porque los mapas nunca son objetivos, jamás son objetivos. Digo, parte del poder del mapa viene de esa apariencia científica de objetividad, ¿no? Eso es parte del poder que tiene. Entonces, se hace súper necesario cuando tú estás en una situación en la que tienes que defender tu territorio, que comencemos por hacer o por entender el territorio, definir entre todos cómo estamos entendiendo ese territorio, en lugar de basarnos únicamente en los mapas que vienen del poder. Sí, tú has hecho mucho mapeo comunitario, en ese sentido las personas rehacen el mapa de su territorio a la hora de empezar a politizarse, ¿no? Bueno, a empezar a defenderlo. Parte del proceso es ver qué mapas existen sobre el territorio y de construirlos, ¿no? Empezar a ver de qué manera nos están retratando, ¿ya? Porque el mapa de nuestro territorio, ya sea que vivamos en la ciudad o en el campo, no está hecho. O sea, qué es lo que se puede ver por satélite y qué no, ¿no? Yo antes pensaba, pues nada, los gringos lo saben todo, porque tienen satélites, ¿no? Y pueden tomar fotos de todo, y luego me di cuenta que no es así, que, bueno, como tú dices, debajo de los árboles ya no pueden ver, ¿no? Entonces, si vives en una región boscosa, ¿qué está pasando debajo de los árboles? Pero hay muchísimas cosas que están en el terreno que no se pueden ver. Entonces, no, lo que dijo Manuel es evidente, o sea, las concesiones de agua no se pueden ver desde arriba. ¿Quién pagó ahí o quién tiene permiso para usar el agua de ciertos lugares? No es información, la tienes que ir a buscar a registros. Claro. Entonces digo, los mapas son unas herramientas muy útiles, muy eficientes, porque tú puedes mostrar visualmente muchísima más información que la que puedes ver en una tabla de Excel o en un papel escrito. Entonces, si la comunidad o quien sea hace un mapa que de manera efectiva puede transmitir información o conceptos o incluso posturas políticas, pues tienes algo que tiene muchísimo poder en la mano. De acuerdo. Pues vamos a irnos un corte y vamos a ver también al volver, si están de acuerdo, un poquito los mapas que usan, en este caso vamos a hablar un poquito de minería, si están de acuerdo. Los mapas que usan las mineras son los mismos que usan las otras personas, o sea, ¿no? ¿Dónde están esos mapas? ¿Qué tan fácil es consultarlos? Y bueno, un poco el trabajo que has hecho, Manuel, en ese sentido. No se vayan, no se pierdan en el mapa, estamos aquí y volvemos en unos minutos. Estamos de vuelta con Manuel Llano, director de Cartocrítica, y con Mir Rodríguez, cartógrafo panameño. Estamos hablando de mapas y extractivismo y quisiera saber qué mapas, o sea, ¿qué hace falta a los mapas? O sea, un ciudadano puede acceder a los mapas que quiera, de los que tiene el gobierno. O sea, los mapas son de acceso libre, gratuito. Tendría que serlo, y desde luego tendría que serlo, y es parte de lo que peleamos desde todos los espacios de transparencia y de todos los espacios vinculantes de gobierno abierto. Y buscamos que exista esta simetría en el acceso a la información. Simetría, porque ¿quién tiene y quién no? Porque actualmente justo estamos en una brecha, donde hay una desigualdad muy profunda en este acceso a la información. Y el ejemplo de la minería es muy claro, y el ejemplo de los hidrocarburos también,
donde la información precisa, puntual, realmente desagregada, pues no está en manos de los ciudadanos. ¿A qué me refiero? Pongo varios ejemplos. Y el caso de la minería, que actualmente bueno, está muy en boga por los recientes cambios a la ley minera, pero donde tenemos históricamente, hemos tenido el Servicio Geológico Mexicano, y que voy a hacer una caricatura, quizá un poco burda, pero donde funciona o ha funcionado como una oficina de turismo, de promoción turística de la minería en el país, ¿no? Lo que hace es explorar ciertas regiones, elaborar carpetas, proyectos mineros, y luego pues salir al mundo a anunciarlos, a decir, que es como en esta región tenemos oro, en esta región tenemos litio. Qué potencial, qué tipo Sí. de yacimiento, qué tipo geológico existe en la zona, y esto se vende como ese proyecto minero. O sea, se vende, es decir, no es gratuito. Por ejemplo, si alguien de Oaxaca está en una zona donde sospecha que hay yacimientos de oro, no puede ir con el gobierno y decir, ay, quiero ver qué tipo de yacimientos de oro hay por aquí. La información es justo uno de los ejemplos, ¿no? Donde, por ejemplo, el Servicio Geológico genera la información de geoquímica, que es una forma indirecta, superficial porque está en la superficie, desde ahí se recogen las muestras, se analizan en el laboratorio, y se puede tener una buena idea del tipo de minerales que hay en la región. No es el mapa del tesoro, no es de ven y escarba aquí, pero sí habla de esa riqueza, ¿no? Y resulta que esta información se elabora con recursos públicos mexicanos y para ahorrar, para acortarle ese camino a las mineras que no tengan que explorar desde cero. Entonces el gobierno mexicano hace esa primera exploración y luego lo vende. Esta información que fue generada con recursos públicos, posteriormente está a la venta. En ese sentido, es público en que cualquiera lo puede comprar, cualquiera que tengas millones de pesos en la cuenta de banco, para poder acceder a estos datos. Lo que pasa también es que, o sea, que ahí es donde entra el tema del extractivismo, ¿no? O sea, ¿a qué llamamos riqueza? ¿No? Entonces, esta cartografía, estos mapas, están diseñados para mostrar lo que el Estado considera riqueza. O sea, todos los estados latinoamericanos, casi todos los estados del mundo, son extractivistas. Vienen de una tradición extractivista y los criollos que han heredado del Estado, o sea, los herederos de los españoles, han mantenido esa tradición extractivista, que tiene ideas muy claras de lo que considera riqueza y no considera riqueza. Entonces, esas otras cosas que no son los minerales, que no son esas cosas que se extraen o que, digamos, la perspectiva que no ve al bosque como metros cúbicos de madera, sino que ve al bosque como otra cosa, es un poco más difícil de mapear de repente, ¿no? Y es que claro, porque además todos los mapas son políticos. Todo mapa que veas es político. Es político en el sentido de que es una abstracción y decidiste de manera consciente o inconsciente mostrar unas cosas y no mostrar otras, ¿no? Y eso es lo que te permite ver toneladas de dióxido de carbono capturado o biodiversidad o metros cúbicos de madera en el mismo bosque. Me supongo que los mapas que se venden a las mineras, o sea, que se venden, ¿no? Como para que allanan el camino a la minería, digamos, que están hechos, digamos, diseñados para saber qué tipo de cosas se pueden extraer, no se enfocan tanto quizás en la biodiversidad de la zona o en los pueblos indígenas que la habitan, ¿no? O sea, no hay un detalle tan grande de este tipo de información, me imagino. Digo, una de las cosas más importantes de un mapa es qué es lo que no aparece en el mapa, ¿no? Porque obvio no se puede poner todo lo que hay en el mapa. Entonces, ¿qué es lo que no pones en el mapa? Y muchas veces la cartografía está diseñada para invisibilizar cosas, ¿no? Pueblos enteros, ¿no? Invisibiliza gente, áreas protegidas, etcétera, simplemente no aparecen. En Panamá la cartografía nacional no tiene las áreas protegidas, la que sacó el Instituto Geográfico Nacional, no aparecen. Y creo que podremos tener justo desde esa perspectiva, ¿qué no está en el mapa? Una manera es simplemente decir, bueno, no aparece. Otra manera de invisibilizar es, por ejemplo, eliminar la desagregación geográfica puntual, llegar al detalle y presentar más bien datos agrupados, ¿no? ¿Y cuál es el caso de esto? Pensemos, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero. En México, el Inventario Nacional de Emisiones nos da un número para todo el país. No, bueno, por tipo de gas, por tipo de sector, pero un número para todo el país. Cuando las emisiones no son generadas por un actor anónimo, presente, omnipresente en todo el país, está generado por beneficiarios, por personas con nombre y apellido,
con cuentas bancarias muy jugosas y que tienen como responsabilidad, ellos son directamente responsables de una cantidad de emisiones de manera desagregada, ¿no? O sea, a veces no es forzosamente en el desierto, en ciertas partes del desierto de Sonora donde se crean la mayor parte de emisiones. Bueno, a menos que haya yacimientos particulares o actividades particulares. Y no puedes hablar de los humanos o los mexicanos, ¿sabes? O sea, hay distintos tipos de mexicanos, unos que consumen muchísimo más que otros y que producen muchísimas más emisiones de carbono y son muchísimo más responsables de la catástrofe climática que otros. Y es que, por ejemplo, podemos voltear a ver a Pemex, donde Pemex tiene y reporta sus contaminantes al agua, al suelo, al aire, los reporta a nivel de activo, cosas que ya ni siquiera existen en la legislación, pero a nivel, digamos, de unos grandes bloques que pueden ser más grandes que estados enteros, y dice, bueno, yo en toda esta región tuve tantos derrames. Bueno, o sea, está interesante el dato a nivel nacional como para poderlo decir en una oración, pero la realidad de esa información es que la necesitamos perfectamente georreferenciada, uno por uno. Y no existe esa y no existen esos datos, al menos en información pública, ¿no? Entonces, vamos a qué información sí tenemos y qué información no. De hidrocarburos, del 2015 para acá, cuando inicia la reforma energética, bueno, los resultados de la reforma energética del 2013 en México, y hicieron que los hidrocarburos, la parte ambiental de la gestión de los hidrocarburos, se llevara a una nueva institución que es la ASEA. Y la ASEA, desde el 2015, decidió que toda la información geográfica del sector de hidrocarburos era reservada. No puede Desde ser. el 2015 a la fecha, llevamos 8 años y contando, la ASEA ha venido reservando toda la información geográfica de los hidrocarburos. ¿Y por qué será? Y bueno, se argumenta la seguridad nacional, pero la realidad es para no rendir cuentas. No es información. También, exacto, también no te van a decir por dónde pasa el gasoducto o el oleoducto, porque qué tal que quieres tomar una toma clandestina, pero al mismo tiempo, entonces tampoco sabes por dónde está pasando, si está pasando abajo de tus betabeles. O sea, ese ha sido el discurso, pero la realidad es distinta. La realidad es que los huachicoleros, en el caso en México, pues vaya, ellos tienen la cartografía, pero no solo tienen la cartografía, tienen los contactos y están coludidos y es un tema de corrupción. Y el verdadero tema es, la seguridad nacional no está porque tú ocultes la información geográfica. De hecho, eso es una falta y es regresivo, porque ya era público y luego se suspendió. Pero podemos ir más allá. Por ejemplo, en el tema de los ductos, no solo no la deberías de reservar, sino al contrario, las normas oficiales mexicanas indican que tiene que estar perfectamente público y visible con un letrero cada 100 metros en dónde está el ducto, ¿no? ¿Qué no es seguridad nacional? ¿Qué no es información reservada? La gente que vive frente a un pozo petrolero, frente a una batería de separación, frente a una refinería, vaya, no necesita un mapa para que le digan en dónde está, ¿no? El pozo está en la milpa, a la mitad del patio de la escuela, frente a la clínica, no hay que ver a la gente en Papantla, en Poza Rica, cómo vive, rodeado de esta infraestructura petrolera. La ubicación no es un secreto. Lo que sí es un secreto es cuántas emisiones, cuántos derrames, cuántos accidentes, cuánto se ha ejercido el mantenimiento o no se ha ejercido. Esos datos que realmente tendríamos que estar conociendo de cualquier proyecto de infraestructura, de energía, que es esa información, también a lo que me refería en los mapas, de que ya no solo es la vegetación y los ríos, sino es qué podemos analizar. Y a partir de tener de manera sistematizada los datos de accidentes, de derrames, de instalaciones, de infraestructura. ¿Y hay alguna fuente independiente de ese tipo de información aquí en México? O sea, pues por ejemplo, Cartocrítica, ¿no? ¿Se puede sacar como de observaciones de satélite o de la gente reporta o algo? Pues digamos, de manera segmentada, sí, ¿no? Por ejemplo, ahora ya desde ciertos satélites, ciertos sensores, es posible detectar metano. Y entonces nos podemos dar cuenta que el metano que se reporta en México, que reporta Pemex, pues resulta que no es, pero vaya, ni una quinta parte de lo que un satélite cualquier día identifica como emisiones provenientes del sector hidrocarburos. Pero ustedes, por ejemplo, lo hacen desde una organización civil, o también las universidades están colaborando con este tipo de investigación. Bueno, y pues ahí sí cada quien tendría que responder desde su trinchera, pero nosotros desde sociedad civil, por ejemplo, nuestro trabajo tiene que ver con recabar esos datos, y a veces de maneras creativas, desde comunitarias hasta scrapeo de servidores, ¿no? El encontrar un servidor del gobierno que tiene datos y que sí, que no, que son públicos, bueno, pues venga para acá. Digamos, esa es la parte más activista.
Pero luego hay una parte pues mucho más profunda o una vía más legal o jurídica que tiene que ver con la incidencia directa con los actores, a veces con el Poder Ejecutivo, a veces con el Poder Legislativo, a veces con actores, bueno, o mediante actores internacionales, señalando estas omisiones y la necesidad de mejorar el acceso a estos datos, y que a veces para avanzar en esa discusión, pues nos sirve decir, oye, ¿cómo dices tú, ejemplo real, que los ductos son de seguridad nacional, cuando simplemente me tomó voltear a ver los contratos de CFE, de Pemex, que son públicos, que están en Compranet, y ahí vienen todos los croquis y las manifestaciones de impacto ambiental, hasta antes del 2015, que ASEA dijera que eran reservadas. Simplemente volteo a ver eso, lo recopilo, lo automatizo, lo pongo en un sistema de información geográfica, y ahí está la información, que no era de seguridad nacional. Y eso nos sirve como herramienta para después poder hacer mayor presión con la autoridad para que estos datos sean públicos. Una vez que esos datos son públicos, pues bueno, se pueden accionar acciones legales en las comunidades, se pueden hacer denuncias públicas, se pueden hacer, bueno, todo tipo de procesos participativos que van desde lo reactivo, ¿no? De bueno, ya está ahí un desastre, ahí viene el proyecto, hasta lo proactivo, de cómo planeamos nuestro territorio, cómo llegamos realmente a la autonomía del territorio, ya no solo a la consulta y al consentimiento, sino a que verdaderamente las comunidades tengan todas las herramientas y tengan ese verdadero control en el territorio. Y la información es clave. Yo me pregunto perdón. No, es que ya terminó el programa, pero a ver, dime rápidamente. No, yo solamente me pregunto si, sabiendo que el petróleo está de salida, que nosotros tenemos que deshacernos del petróleo dada la catástrofe climática, me pregunto si esa cerrazón de información es una manera en que el Estado está tratando de defenderse del futuro, digamos, de tratar de mantener aferrado a México al petróleo, cuando el petróleo es algo de lo que tendríamos que deshacernos. Por supuesto. Vamos a dejarlo en pregunta para todos. Mándenos me parece una muy buena material de reflexión para que rumiemos, ¿no? Hoy por la noche me parece un buen momento para que todos rumiemos esto y envíenos sus ideas, si es que las tienen, ya saben, a TV UNAM. Muchas gracias, Manuel Llano, muchas gracias, Mi Rodríguez. Recomiendo muchísimo darse una vuelta por el sitio Cartocrítica. De verdad que hay unos mapas buenísimos y para quien interesa estos temas sobre cómo se hacen y el tipo de investigación y cruce de datos, bueno, a mí me pareció extremadamente rico el sitio, entonces, y útil. Entonces, ya saben, si no tienen nada que hacer, es más, si tienen mucho que hacer, también pongan esto en su lista. Nos vemos pronto.